Ok. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, esperamos a las 2:05, ya en un minuto arrancamos. Pues tú dices, Jack, ¿ya? Adelante, muchas gracias. Bueno, el tema a manera de sesión magistral va a ser lo correspondiente a tuberculosis extrapulmonar, que son entidades que pocas veces sospechamos o no es algo de primera instancia, siempre pensamos en tuberculosis pulmonar, pero que hoy en día con el advenimiento de, por ejemplo, COVID, el uso de esteroides, pacientes con uso de biológicos, pues cada vez vamos a estar viendo más este tipo de pacientes y sobre todo con formas extrapulmonares. Entonces, ok. Hay que entender que el agente causal pues, corresponde al grupo complejo de micobacterias, que son organismos bacilios estrictos de crecimiento muy, muy lento, comparado contra otros patógenos bacterianos. Y en sí las micobacterias se dividen según el crecimiento entre crecimiento lento y crecimiento rápido. Tenemos y fosfolipoglicanos. Entonces, el complejo de tuberculosis abarca desde Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Microte y Canete. Y finalmente, digo, ahí se me adelantó la imagen, pero siempre acuérdense de esto. Parecen como chetos los bacilos de Mycobacterium tuberculosis. Y eso, un cheto es bacilar, si lo tocan pues es grasoso, y esa gran cubierta de lipoarabinomananos es lo que le confiere la resistencia, y por eso es que requerimos no uno, sino 3 antituberculosos efectivos, y en todas partes estamos dando 4 de entrada. Y después a una fase de mantenimiento donde requerimos 2 antituberculosos que sigan siendo efectivos. México y tuberculosis. Llegamos a aberraciones como en los años 80, donde por un decreto presidencial se declaró la tuberculosis erradicada en México y por eso su búsqueda comenzó a verse limitada. Fue nuevamente a raíz de los 90s y gracias a la acción del secretario de Salud, el doctor Kumate, quien nuevamente se establece que la tuberculosis no se fue, siempre ha estado. Y por ejemplo, en estos últimos registros tenemos que pasó de 16,000 casos en 17 a 17,000 en el 2018, pero sí un brinco tremendo, 45,000 casos en el 2019. Probablemente y de la mano de COVID, aunque no hay datos todavía actualizados, para el año 2021-2022 se estima que al menos se va a mantener en 45,000, si no es que más casos. Y con esto podemos decir que 1 de cada 4, 1 de cada 5 mexicanos han estado expuestos a la tuberculosis. Por eso es un problema bastante patente, seguramente de ustedes como personal sanitario. Si les hiciéramos pruebas de tamizaje, escrutinio para latencia, tendríamos que el 90% ya de ustedes pues ya fue tocado por la tuberculosis.
Y bueno, pues en esta gráfica que va al 2015, podemos ver cómo la tasa, de prevalencia de tuberculosis o casos por tuberculosis era de 13.6 por cada 100,000 habitantes, ¿ok? Pero vemos cómo estados como Baja California, un estado del norteño, 45 casos, Sinaloa 29, y a ver, Baja California en particular, no es que tengan un descontrol, simple y sencillamente es en Baja California donde está uno de los mejores centros estatales para la detección de tuberculosis y ellos hacen demasiadas pruebas de escrutinio. Entonces, ellos la buscan intencionadamente y por eso reportan más casos. Porque yo no creo que en estados como Zacatecas, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México o Hidalgo, no tengan los casos que estén muy por debajo de la media nacional. Pues es una mentira. Simple y sencillamente no los buscan. Si nos ubicamos con Nuevo León, podemos ver cómo andamos en cifras de alrededor del 22 casos por cada 100,000 habitantes. Y bueno, pues en nuestro estado existe, ha existido y seguirá existiendo en los siguientes años. Y esos son números totales de casos comparando 2020 contra 2021 y sí llama la atención cómo otros estados que no estaban a la cabeza pues han comenzado a hacerlo. Entonces el estado de Veracruz es uno de los que llama mucho la atención. Aún y que Baja California siguió detectando casos y esto de la mano de COVID, donde seguramente el involucro de medicamentos como corticosteroides, biológicos como varicitinib, bueno, inmunológicos como inmunomoduladores como varicitinib y tocilizumab también tuvieron su repercusión. Y bueno, finalmente Hidalgo, ¿verdad? Pues yo creo que sí o sí comenzaron a haber casos de tuberculosis. Y bueno, para empezar a hablar de tuberculosis hay que tener en claro cuándo sospechar de latencia y se define en todo paciente que cuente con una prueba de exposición positiva, llámese PPD o cuantiferón, y que niegue sintomatología, así como ausencia de lesiones radiográficas clásicas. El PPD. El PPD es una prueba que tiene una sensibilidad de apenas un 60%. Cuando llevamos a cabo algo denominado booster, podemos mejorar la tasa o rendimiento en un 70-75%. ¿Ok? Aquí una pregunta, por ejemplo, vamos a ver, Leticia Santoyo. ¿Y el cuantiferón? ¿Cuál es su tasa de sensibilidad del cuantiferón? Es de como 99, doctor, según yo. O sea, sí es muy alto. El cuantiferón, la primera generación de 90%. Hay un nuevo cuantiferón o cuantiferón plus que sí tiene ya tasas por arriba del 95%. ¿Ok? Ahora, ¿conocen algún otro IGRA o alguna otra prueba de exposición aparte del cuantiferón? ¿O hay alguna otra prueba para exposición? A ver, Mildred Medina. Lioferón. No entendí bien. ¿Glioferón dijeron? Bueno, lo que Mildred contesta, sí, hay otra que se llama TV Spot, ¿ok? Que no está ahorita aprobada en México. Y bueno, pues finalmente es una prueba solamente disponible en países europeos y países como Australia. Pero bueno, también es importante saber que hay más pruebas diagnósticas. Afortunadamente el cuantiferón comienza a ser un poquito más popular en México porque se han abaratado los costos. Tiene otra gran ventaja sobre el PPD. El PPD es subjetivo y generalmente quienes llevan a cabo la lectura del PPD, pues personal en formación. Bueno, fuera que fueran licenciados en enfermería quienes ven esto y no, muchas veces son técnicos o gente que está apenas en formación y eso también pudiese afectar. A ver,
Natalia González Cavada. Para ti como personal de salud, ¿cómo sería un PPD positivo? Que sea una induración de más de 10 milímetros. Perfecto, y qué bueno que lo mencionaste tal cual, induración. Hacer énfasis que no medimos el eritema, medimos la induración provocada. Ahora, continuando, el 10% de las tuberculosis latentes pasarán a ser activas y 90% de estos casos de conversión lo harán durante el primer año de la exposición. Y es por eso que bajo este criterio determinamos a quién sí, a quién no darle profilaxis con, y a ver, vamos a ver, Raúl Farfán. Solamente una manera de dar profilaxis. Hola, doctor. Me parece que es con isoniazida. Así es. ¿Por cuántos meses? Durante 9 meses. Durante 9 meses. Muy bien. Importante también dejarlo bien en claro, porque si uno va a Secretaría de Salud, el tiempo que determinan es de 6 meses. Ahora, el dar una terapia profiláctica, o sea, de este 10% de TBs que van a ser activas, bajamos el número a 5%. Si fuera esto una terapia individualizada, hablaríamos de una muy mala terapia, pero como se trata de un problema de salud pública, el poder ahorrar el 50% de pruebas diagnósticas y tratamientos sí tiene un impacto considerable y es por eso que lo hacemos, lo indicamos. Y ya por último, a ver, la otra terapia profiláctica que pudiéramos utilizar, que a lo mejor sería de interés para un residente de medicina interna que no quiera dejar de hacer una actividad recreativa fin tras fin de semana. Cintia López García. La verdad desconozco, doctor, cuál podría ser otra terapia. Bueno, a ver, Andrea Ramírez Pontes. Rifapentina, doctor, pero se me hace que no la tenemos en México. Rifapentina, muy bien, no está disponible en el país. Y incluso hay algunos ensayos donde combinas isoniazida y rifampicina para dar tratamientos muy acotados, incluso de hasta 2-3 meses. Pero lo que sí tenemos disponible es rifampicina. Y hemos demostrado ya que rifampicina 4 meses equivale tanto en eficacia, igual que isoniazida 9 meses, y sobre todo tolerabilidad, porque durante muchos años teníamos la idea o la impresión de que la rifampicina era mal tolerada, lo cual no es cierto. Bueno, continuamos. Hablando un poquito de la fisiopatología, sabemos que la lesión primaria, pues a través de la inhalación, se acumulan muchos polimorfonucleares, células epitelioides y macrófagos, células de primera línea de defensa. Se lleva a cabo la formación del tubérculo y los bacilos son transportados a los macrófagos, siendo esta una célula esencial para el control, autolimitación de la enfermedad. Si no se lleva a cabo este control, pues desde el foco primario hay una diseminación a ganglios regionales y ocurre la lesión pulmonar o la lesión linfática. Hablando de lesión pulmonar, hablamos del foco de Ghon y hablando del involucro linfático, el llamado complejo de Ranke. Entonces, la afección primaria, 12 semanas, hay una hipersensibilidad al microorganismo y la lesión tiende a ser localizada, donde después llevamos a cabo la formación del granuloma y es lo que muchas veces observamos una calcificación de este en las radiografías. Que ojo, demostrar esta lesión en una sospecha de TB latente
la presencia de un granuloma calcificado no se considera lesión activa. En ocasiones, sobre todo en inmunosuprimidos o en pequeños, ocurre una diseminación hematógena que lleva a cabo la fase de calcificación. Hay lesiones miliares diseminadas y es donde se pueden afectar muchos órganos a través de la tuberculosis miliar, siendo principalmente ojo, pulmones, hueso, cerebro, riñón, hígado o vaso. Entonces, ya después, la reinfección, que es la que vemos normalmente o más común nosotros como clínicos, ocurre en adolescentes y adultos, más en mujeres que en hombres, y puede ser a una reinfección endógena. Esto es la activación de una lesión primaria, conocida o no conocida, o porque la inmunidad que deja la infección tuberculosa no protegió al individuo para que nuevamente, al ser expuesto a micobacterias, vuelva a reinfectarse. Y habíamos mencionado que la célula principal en el control de esto es el macrófago. Trasciende para la virulencia, ya que penetra el micobacterio y mediante aminomanano y receptores de manesa impide la vacuola fagocítica. Al haber amonia se evita la unión de los lisosomas a los fagosomas y por eso ya no se puede, mediante una inhibición a CD4, poder evitar la progresión de la enfermedad. Y bueno, esto explicaría por qué cuando en México estábamos hablando de que ya no había por decreto presidencial tuberculosis, se disparó. ¿Qué pasó en los 80s? VIH. Y VIH-Sida, afectando principalmente CD4, fue lo que llevó de la mano una alza global en los casos de tuberculosis. Y por eso decimos, tienes tuberculosis o un paciente con tuberculosis, estás obligado sí o sí a hacerle una prueba de ELISA. Entonces, hablando de la TB primaria, hablamos del complejo primario de Röntgen, neumonitis, linfagitis, adenitis. Generalmente es asintomática. En casos avanzados puede dar neumonía, bronquitis, derrame pleural y la TB extrapulmonar es poco frecuente y puede ser principalmente afección de mucosa e intestinos y se veía más de la mano de Mycobacterium bovis, no tanto Mycobacterium tuberculosis. Hablando ya de la TB crónica, que es la que vemos nosotros, aquí los síntomas primeramente son vagos, anorexia, pérdida de peso, la fiebre que es vespertina. Después condiciona una tos irritativa. En las primeras fases no es purulenta y cuando ocurre esto generalmente va de la mano de hemoptisis. Lo que más se afecta son las regiones superiores de los pulmones, como bien sabemos, y es donde radiográficamente encontramos estas lesiones. Complicaciones extrapulmonares inmediatas, si esto ocurre a los primeros 6 meses, la TB ganglionar, derrame pleural, TB miliar y TB meningia. O sea, las dos manifestaciones más comunes y las dos manifestaciones más devastadoras ocurren en los primeros 6 meses. Si ocurre después de 6 meses de la reinfección, de haberse establecido la reinfección, encontramos variantes más raras como es la TB ósea, la TB renal, la cutánea, peritoneal, entre otras. El sitio más frecuente de afección son ganglios linfáticos. El segundo es la pleura. Y empatado en tercer lugar pondría al aparato genitourinario y al sistema óseo musculoesquelético. Hablando de la TB ganglionar, frecuentemente en infectados por VIH y en niños. Es más frecuente tanto en niños como mujeres de origen caucásico y principalmente es una afección por Mycobacterium tuberculosis. Pregunta anecdótica. A ver, Keila, ¿cómo se conocía a la manifestación clínica de una adenopatía supraclavicular que era principalmente por Mycobacterium bovis?
No sé si estoy en lo correcto, pero es escrófula. Así es, escrófula. Escrófula era la manifestación. Así se denominaba este tipo de infección por Mycobacterium y que anteriormente era por Mycobacterium bovis. Hoy en día el agente causal de escrófula es Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, pues la manifestación inicial, hablamos de una patología indolora frecuente en ganglios cervicales y supraclaviculares, escrófula. En 50% de los pacientes acompaña de afección pulmonar. El diagnóstico, biopsia. Puede ser una biopsia abierta, una biopsia por aspiración con aguja fina. Aquí donde llevamos a cabo, como estamos valorando un tejido, GeneXpert es una prueba molecular que se puede aplicar. Hoy en día contamos con otra prueba que es CGene, que permite discriminar entre micobacterias tuberculosas y no tuberculosas. La realidad es que para Mycobacterium tuberculosis, en algunas partes no se ha estandarizado bien, porque puede incluso detectar colonización, así por ejemplo lo aplicamos a nivel pulmonar. Entonces creo que es una prueba que ayuda más cuando estás sospechando de micobacterias no tuberculosas. Cultivos y la histopatología. La histopatología sigue siendo primordial, donde tenemos que encontrar las lesiones granulomatosas con la presencia de bacilos. Ojo, el no encontrar bacilos no significa o no implica que no estés ante una tuberculosis. Generalmente en las formas extrapulmonares, la carga bacilífera es más baja comparado contra el pulmón. Y bueno, también a la histopatología se puede aplicar pruebas moleculares como PCR. El diagnóstico diferencial, linfomas, micosis. Las dos principales micosis que pueden hacernos dudar del diagnóstico sería en el norte, coccidioidomicosis, y en partes del centro y sur del país, histoplasmosis. TB pleural representa el 20% de los casos extrapulmonares. Esto también es importante saber que es la segunda patología extrapulmonar. Refleja ya sea una infección primaria reciente y acumulación de líquido en el espacio pleural por sensibilidad a los antígenos micobacterianos. O sea, la formación de líquido es reactivo y hay que entender esto. En una TB pleural, su proporción de bacilos es bajísima y por eso es que las pruebas nuevas o entre comillas nuevas como GeneXpert tienen un pobre rendimiento diagnóstico, salvo una condición que vamos a ver más de rato. Entonces también, en la menor de las veces, puede ser consecuencia de la propagación del parénquima contiguo. Según el tamaño, en la sintomatología, muchas veces la TB pleural, al igual que la TB pulmonar, se puede autolimitar y el paciente ni siquiera haberse dado cuenta, o ser de un tamaño suficiente que condiciona la presencia de fiebre, dolor pleurítico y disnea. Tenemos que, lo que sabemos clínicamente, pues bueno, va a haber matidez a la percusión y ausencia de ruidos respiratorios. En la radiografía, esta presencia de derrame puede llevar o ir de la mano en una tercera parte de los casos con afección pulmonar. Otra forma también de diferenciar o tratar de diferenciar un derrame tuberculoso contra un derrame piógeno es llevar a cabo radiografías de pie y con el paciente recostado y ver si corre el derrame. Si lo hace, piensa más que estás ante un derrame por bacterias. Si se queda fijo, es más probable que se trate de un derrame por micobacterias. ¿Por qué? Porque genera mucho detrito celular y la formación de loquios. Y bueno, también tenemos que en la toracocentesis
pues el líquido puede ser de un color pajizo, a veces hemorrágico, el suero. La glucosa, a diferencia de los derrames piógenos, puede ser normal o ligeramente baja, porque no consumen tanta glucosa como las bacterias o agentes piógenos. Leucocitos, sí, y de predominio mononuclear, a diferencia de los piógenos, donde van a ser los neutrófilos los que van a prevalecer más. Y también te pueden reportar la presencia de células mesoteliales. Prueba de detección. Determinación de la concentración pleural de adenosina desaminasa, ADA, es algo muy importante. Te puede en un 80-85% de las veces ayudar o apoyar con el diagnóstico de tuberculosis. Tiene muy poquitos falsos positivos. Pondría las enfermedades autoinmunes, principalmente lupus, como una de las principales causas de falsos positivos. Y siempre hablar con los neumólogos, que el líquido no es suficiente, necesitamos también tejido, e insistir en la biopsia con aguja de pleura para poder llevar a cabo cultivos, así como la determinación de GeneXpert, porque es ahí donde vamos a encontrar a los bacilos. Y en la histopatología, la demostración de granulomas sería importante. El tratamiento es el mismo que el de tuberculosis pulmonar. Hay algunas series donde se insiste en el uso de glucocorticoides. La realidad es que, salvo para casos de tuberculosis meningia o miliar, y el empiema tuberculoso es una complicación poco frecuente, donde aquí es distinto. El problema no está en la pleura, está en el parénquima pulmonar, donde una cavitación abre, y si las cavitaciones están atascadas de bacilos, única condición donde estaría justificado pedir un GeneXpert. Es también la única condición en donde está justificado poder poner una sonda de drenaje pleural y entender que es altamente probable que el paciente vaya a quedar con una válvula de Heimlich posterior importantes entre parénquima y espacio pleural. TB laringia. Afortunadamente es una entidad muy poco frecuente, involucra laringe, faringe, epiglotis. Generalmente el paciente se manifiesta con dolor, ronquera, disfagia y tos irritativa, pero es muy importante identificarla porque es la variante más infectocontagiosa, porque si algo van a estar haciendo ustedes todos los días es estar hablando, tosiendo, y es por ende que si identifican un paciente con esto, es muy, muy importante ponerlo en aislamiento, colocarle una mascarilla de alta eficiencia como N95 a la espera del manejo. Y aquí voy a hacer otra pregunta. Mildred, ¿cuánto tiempo bajo un tratamiento efectivo tendrías que dejar al paciente para después poder decir ya no es infeccioso, ya podemos relajar un poco las medidas de aislamiento? O sea, después de que termine el tratamiento. No. De que inicias el tratamiento. O sea, ¿cuántos días tienen que pasar para que tú puedas decir, este paciente ya no es infectocontagioso? De 2 a 3 semanas. No me acuerdo. Así es. De 14 a 21 días es el tiempo que necesitas para decir, este paciente ya podemos relajar medidas. Lo ideal es que esto vaya amparado de la determinación de baciloscopías, VAR, así como cultivos. Tuberculosis genitourinaria. Puede afectar cualquier parte del aparato genitourinario, como lo había mencionado, porcentajes similares
a la ósea, empatado en tercer lugar. Los síntomas: poliaquiuria, disuria, nicturia, hematuria, dolor abdominal en el flanco, o simple y sencillamente el paciente está asintomático, pero sí tener algunos datos de desgaste, pérdida de peso, hiporexia, fiebre. A veces te das cuenta de ello porque hiciste una tomografía por otra patología o bajo otra sospecha y observas lesiones erosivas a nivel renal. Se diagnostica más en mujeres. Generalmente, y esto tienen que, por favor, grabárselo, cuando tengan pacientes que tengan problemas de infertilidad, este patógeno a la par de otros, o sea, tuberculosis a la par de otro, tienen que sospechar como causales de infertilidad. A ver, Sandra García Fuentes. ¿Cuál es el otro patógeno en una mujer que acude a medicina de la reproducción? O sea, ¿qué otro patógeno puede ser el causal de que no se esté reproduciendo? Me parece que es clamidia, doctor. Así es. Totalmente de acuerdo. Clamidia y tuberculosis son las causas infectocontagiosas a descartar en una paciente con esta problemática. En mujeres se afecta trompas de falopio, endometrio, y como mencioné, causar infertilidad o trastornos en la menstruación. En el hombre puede también afectar el epidídimo y causar orquitis y prostatitis. Doctor, ¿y cómo buscas en algún laboratorio una tuberculosis? Ah, ya vi, perdón. Ahí voy, espérame. También siempre ir a buscar en el pulmón, porque en un buen porcentaje puedes encontrar la entrada en el pulmón y lesiones a este nivel. El ego llama la atención que son pacientes que tienen piurias con cultivos limpios, estériles. Entonces es un paciente que está con egos anormales y los cultivos positivos, y que, a ver, ustedes ya saben, infecciones a nivel de vía urinaria son altamente potencialmente sépticas. Entonces, un paciente que ya lleva 3, 4 semanas arrastrando con egos anormales, que ya le dice antibiótico-terapia, que no resuelve y que no se ha muerto, poco probable que sea por un patógeno piógeno. Aquí ya empieza a sospechar de tuberculosis, por ejemplo. Y bueno, aquí lo más importante también será el estudio de imagen. Si observa lesiones a nivel de vejiga, a nivel de riñón, convendría la interconsulta con urología o radiología intervencionista para llevar a cabo una biopsia y hacer los mismos estudios que harías como si estuvieras ante un paciente con tuberculosis ganglionar. La TB ósea, una con reactivación de focos hematógenos o diseminación procedentes de ganglios linfáticos paravertebrales próximos. Un tip: las articulaciones más afectadas son el esqueleto axial, columna vertebral, caderas, rodillas. Conocida como enfermedad de Pott o espondilitis en los niños, hay más afección de la porción superior torácica. ¿Por qué? Porque va más de la mano de TB primaria, donde entra el bacilo, la afección pulmonar y de forma contigua afecta una porción más superior, porque bien sabemos que la TB afecta más porciones superiores a nivel de pulmón. En los adultos son en la porción torácica vertebral o porción superior lumbar lo más afectado. Siempre un diferencial de absceso frío a este nivel por patógenos infecciosos es la brucela, solo que la brucela tiende a afectar porciones más superiores de, a nivel torácico, perdón. Puede ocasionar cifosis, formar abscesos paravertebrales fríos. Y a ver, aquí es una muy buena pregunta. ¿A qué me refiero con un absceso frío? No.
No sé si es que no cause fiebre. No. Gloria Araiza. Bueno, Victoria, yo creo que está dormida. Joeser. Que no capte contraste, doctor, en una gamografía. Ojo, material de radiocontraste, ¿ok? O sea, porque decir contraste pensamos más en los contrastes para tomografía. Pero sí, efectivamente, que hay una menor captación, principalmente hablando de gamagramas, ¿ok? Los abscesos piógenos se consideran calientes porque demuestran una alta actividad metabólica, no así con los abscesos por micosis o por tuberculosis. Y bueno, pues el diagnóstico también apoyado por imagen, hay diferenciales, tumoraciones y otras infecciones como cóccix. Estas la verdad es que son entidades extremadamente raras. Encontrar tuberculosis en cadera, tuberculosis en rodilla, son importantes porque ocasionan mucha destrucción y generalmente el paciente va a acabar sí o sí con reemplazos articulares. Imagínense si para llevar a cabo un reemplazo articular por una infección piógena, ortitis piógena, pues se toma su tiempo, alrededor de 2, 3 meses. Hablando de tuberculosis, generalmente tenemos que dejar al paciente muy limitado con espaciadores por cerca de 9 meses antes de poder implantar la nueva prótesis. Tratamiento antituberculosos y algunas veces quirúrgico. Ok, TB meningia y tuberculomas. Representa solamente un 5% de los casos de TB extrapulmonar. Como había mencionado, aparece en los primeros 6 meses de haberse instalado la tuberculosis en el ser humano. Se ve mucho en niños, aunque puede afectar igual a los adultos y principalmente infectados por VIH. Y a ver, otra pregunta. Cintia Nitz. La TB, ¿cómo protegemos a la población mexicana contra la tuberculosis meningia? ¿La vacuna? ¿Con la vacuna? No sé. ¿Y cómo se llama esa vacuna? BCG. BCG. ¿Y qué significa la BCG? Bacilo de Calmette-Guerin. Ok, que es un bacilo modificado que también forma parte del complejo de Mycobacterium tuberculosis. Ok, a ver, en Estados Unidos durante muchos años dijeron que ellos no iban a aplicar o no estuvieron aplicando BCG. ¿Por qué? Porque ellos no veían un impacto en la reducción del número de casos de TB meningia, pero no era por una falta de eficacia de la vacuna, sino porque la prevalencia de TB en Estados Unidos hace 30 años no era la misma comparada con países africanos o países latinoamericanos donde teníamos más reportes. Hoy en día incluso hay mucho debate en pediatría en Estados Unidos de incorporar nuevamente la BCG, porque de forma reciente en estudios epidemiológicos llevados en países africanos, sí se ve que sí disminuye la propensión a tener o padecer TB miliar y TB meningia. Y vamos a ver, Carmen, ¿hasta qué edad protege la vacuna, la BCG, y por ende, hasta qué edad puede decir alguien? Porque me ha tocado pacientes, sí, tengo el PPD positivo, pero es porque me vacunaron contra la tuberculosis. Y tú le vas a decir, no, porque ya tienes más de, ¿cuántos años?
Dale, Carmen. Ya deja de buscar en Up to Date. A ver, Adrián. Adrián Anchondo. De 5 a 10 años, doctor. Da. Un poquito más, un poquito más. 10 a Mira, 20 años. Cristian. No, pues está bien grande ese rango. Generalmente a partir de los 16 años ya. O sea, ya no expresas respuesta por la BCG. ¿Ok? Ahora, a las manifestaciones, pues son de un cuadro neurológico crónico, la presencia de cefalea, cambios muy sutiles en el estado mental. Hay un periodo prodrómico donde el paciente solamente trae febrícula, malestar general, anorexia, irritabilidad. Puede pasar a una cefalea más intensa, ya síndrome confusional, alteración sensorial, rigidez de cuello e isquemia focal. Las fases últimas pues son la presencia de coma, hidrocefalia e hipertensión craneal. A ver, Alexandra, ¿en qué parte o contra qué parte del sistema nervioso central se ensaña la tuberculosis meningia? ¿Qué afecta más? ¿En dónde? Ay, la verdad no sé, doctor. No sé en qué parte o sea, Carlos Armando Campos. En ganglios basales, doctor. Ganglios basales, no, eso me suena más a toxoplasma. Isabela Corella o Corella. ¿Aracnoides? Ajá, o sea, y generalmente involucran, no, espera, no. Porque la aracnoides está a cualquier nivel de las meninges, parte donde haya meninges, que puede ser corteza frontal, puede ser región occipital, temporal, hay aracnoides. No, ¿qué sitio anatómico es el más afectado por TB meningia? Ahora tenemos una Julia Hartman como la solución. No, doctor, discúlpeme, no sé qué parte. La base del cráneo, ¿ok? Eso lo distingue mucho de otras meningitis, perdón. Y por lo tanto, de la base del cráneo emergen varios pares craneales y muchas veces llegamos al diagnóstico porque vemos parálisis de algún par craneal. Y bueno, pues sí, puede haber también presencia o afección pulmonar. Generalmente va más de la mano de TB miliar, porque la TB miliar implica una diseminación hematógena y se debe llevar a cabo una punción lumbar. En el examen de líquido cefalorraquídeo, similar a lo que hacemos con la pleura, vamos a encontrar la glucosa normal o levemente disminuida. Sí va a haber una leucocitosis, perdón, aumento de leucocitos de predominio linfocitario, proteínas ligeramente elevadas, y eso es lo que nos debe hacer sospechar. Aquí donde sí está validado utilizar el GeneXpert, a diferencia del derrame pleural por tuberculosis, porque aún y que el rendimiento diagnóstico es apenas del 50% de un GeneXpert, si lo alcanzas a detectar, le ahorras al paciente mucho tiempo, y tiempo es lo que no tienes para actuar en TB meningia, porque como veremos, hasta una cuarta parte de los pacientes quedan con déficit neurológico, y todo es por el inicio tardío en el tratamiento. Busca
VAR, o sea, la tinción de VAR, realizarla, llevar a cabo los cultivos y el ADA. Pero sí está justificado hacer un GeneXpert e incluso de repetir la punción lumbar y volver a repetir todos y cada uno de los estudios de laboratorio. Esta es una de las entidades donde sí justificamos el uso de dexametasona. Y como vieron hace poco, a la par de esto, pues también de meningitis por neumococo, también está validada utilizar esteroides. Tratamiento. Primeramente, llevar a cabo la identificación. Es por eso que aunque hoy en día disponemos de pruebas rápidas como el GeneXpert, el CGene, seguimos dependiendo de los cultivos, porque son los cultivos quienes nos permiten escoger mejor, amparar mejor, el iniciar tratamiento, suspender terapias intensivas, fases intensivas y continuar soporte. Ahora, hablando del GeneXpert, ¿qué es la otra gran ventaja que nos brinda el GeneXpert? Rogelio Elizondo. Vamos, Rogelio, ¿qué otra cosa te brinda el GeneXpert? ¿Sale si hay resistencia con algunos fármacos, Doc, o si estamos ante una TBMDR? Ok, pero ¿qué es lo que te detecta? O sea, ¿qué es lo que te expresa? Además de decirte si está o no está. Resistencia a rifampicina. Resistencia a rifampicina. ¿Quién contestó? Paco. Paco. Sí, efectivamente, resistencia a rifampicina. Y esto es importante porque en algunas series se ha visto que si te expresan resistencia a rifampicina, tiene una correlación de un 80-90% con resistencia a isoniazida. Y por ende, por definición, ¿cuál es la definición exacta de TBMDR? A ver, ¿alguien? Resistencia a rifampicina e isoniazida. Así es, esa es la definición de tuberculosis MDR. Por lo tanto, un GeneXpert con resistencia detectada a rifampicina, comienzas a pensar que estás ante una TBMDR y estaría justificado modificar tu tratamiento desde entrada y no tardar o esperar mes y medio a ver si se negativizan las vaciloscopías, si mejora o no el paciente antes de llevar a cabo un cambio. Esa es la importancia de hoy en día del GeneXpert. Pero también por eso insistimos en los cultivos. ¿Ok? La base del tratamiento, primera línea es streptomicina, isoniazida, piracinamida, rifampicina y etambutol, aunque ya streptomicina, al ser inyectable, no lo utilizamos. Pero clásicamente sigue siendo un medicamento de primera línea. Pregunta. Esa es una pregunta de NARM. Vamos a ver con Gerardo. ¿A cuál de estos fármacos es intrínsecamente resistente Mycobacterium bovis? Y es por eso que digo siempre, VAR positivo no es igual a tuberculosis. Tienes que identificar la especie. Entonces, ¿cuál miembro del complejo Mycobacterium tuberculosis es intrínsecamente resistente a piracinamida? No, me dice la respuesta. ¿Sí te la sabes o no? Mycobacterium bovis es intrínsecamente resistente a piracinamida. Así es. Entonces, bueno, si estás ante una Mycobacterium bovis, que es el segundo agente causal del complejo, pues piracinamida ya no te sirve. Y recordar que necesitamos 3 fármacos activos para la fase intensiva, por eso damos 4 para tener un margen ahí de error. Y para la fase de sostén, 2. Definición, a ver, esto es para Tania Gabriela. Definición de XDR.
Resistente, ¿A qué? resistente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y a los del grupo A, bedaquilina, linezolida, etcétera. A un A los inyectable. inyectables, ¿no? A un inyectable, ¿ok? Y bueno, pues ahí están. Monoresistente, pues a uno solo. MDR, isoniazida, rifampicina. XDR, isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y a un inyectable. Y bueno, ya algo más de terminología. Abandono, interrupción del tratamiento contra la tuberculosis durante 30 o más días. Esto, la verdad, es muy laxo. Generalmente nosotros decimos que si ya tuvo de 2 a 3 semanas de suspensión, vuelves a reiniciar el tratamiento antituberculoso. Fracaso de tratamiento, la persistencia de bacilos en la expectoración u otros especímenes, acompañado de la clínica. Y recaída, pues presencia de signos o síntomas con reaparición de bacilos, cultivos, al haber egresado del tratamiento por curación. Y ya nada más por último, y recordando, a ver, Karen, ¿cuál es el efecto adverso clásico del etambutol? Sí, creo que daba neuritis óptica. Sí, escuché una palabra en off que decía neuritis óptica, una frase. Sí, neuritis óptica. Quinoa, ¿cuál es el efecto adverso característico? Porque todos dan hepatotoxicidad, pero ¿cuál es el efecto adverso característico de la piracinamida? Vamos, quinoa con K. Ahorita no sé, doctor, déjame. ¿Alguien? ¿Alguien que no sea los R4? Trombocitopenia. No, no es el más clásico. Algo que aparece en el perfil bioquímico 24. Patrón colestásico. No. Que va de la mano con una afección de Reyes. Hiperuricemia. Hiperuricemia, ¿ok? Ahora, ricina contra isoniazida, ¿cuál clásicamente daba un patrón hepatocelular y cuál daba más un patrón colestásico? A ver, Diana Laura Carrera. ¿Puedes repetir la pregunta, Doc? ¿El patrón de qué, perdón? Ahí va, isoniazida y rifampicina. ¿Cuál da más un patrón hepatocelular y cuál da más un patrón colestásico? En palabras cristianas, ¿cuál tiende a elevar un poquito más las tranzas? ¿Cuál tiende a elevar un poquito más las bilis? ¿La isoniazida da un hepatocelular? Muy bien. Y la rifampicina más colestásico, aunque las dos elevan ambos parámetros, pues. Y bueno, pues esta era la última diapo. Quedan 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o algo? Doctor, tenía la duda si el ADA también funciona en líquidos cefalorraquídeos, o sea, si también tiene el mismo valor predictivo negativo. ¿Quién es yo? Es que no Cristian. veo. Cristian. La respuesta es sí. Sí, sí, sí. De hecho, creo que sí venía, si no lo mencioné, perdón, venía en la diapositiva ADA. Se manda ADA de líquido cefalorraquídeo. O debiéramos de mandar ADA también de líquido cefalorraquídeo. Donde también pudiera tener alguna buena correlación es líquidos articulares. Y otra en cuanto a duraciones del tratamiento, en tuberculosis es de 9 a 12 meses, ¿verdad? Y en la pulmonar el estándar que son los 6 meses. ¿Pero hay algún otro? No. Ojo.
La única forma de tuberculosis donde se justifica solamente 6 meses, y eso es algo en lo cual hay mucha discrepancia contra la Secretaría de Salud, es la TB pulmonar sin cavitaciones. Es la única entidad donde hay que darle 6 meses, porque si tú vas a Secretaría de Salud, tienes cavidades, 6 meses es lo que te dan, 2 y 4 meses, 2 de intensivo, 4 de sostén. En la TB cavitada y en las manifestaciones extrapulmonares se justificaría dar 9 meses. Y en la TB meningia, aunque 9 meses es lo descrito, hay algunos reportes de que tienes que extenderte a 12 meses, sobre todo inmunosuprimidos, y en la TB ósea. La TB ósea principalmente por la pobre penetración de los tuberculosos a este nivel, donde te puedes extender a 12. Ahora, hablando de terapias por definición, por resistencia, ahí es distinto. En TB MDR, el tratamiento hoy en día, 18 meses. Por eso es una friega, porque el paciente es que mantenerlo 18 meses con 4 fármacos activos y por eso la necesidad de ir por cultivo. Y en la TB XDR son 2 años, lo que está ahorita recomendado. Van a encontrar ya varios reportes con los nuevos medicamentos como bedaquilina, de la Manit, donde se busca cortar el tiempo. Hay también muchos ensayos donde adicionaron fluoroquinolonas para ver si podían acortar el tiempo de tratamiento. Unos sí, otros en contra de esto. Pero en términos generales, MDR 18 meses, XDR te vas hasta 2 años de tratamiento. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? A ver, en el chat dice... A ver, espera, es que no alcanzo... Aquí está ya. ¿Se considera que los pacientes con TB, MDR, XDR dejan de ser contagiosos a las 2 o 3 semanas? Muy buena pregunta. La respuesta es no. Generalmente aquí sí nos basamos más en las baciloscopías y en los cultivos para determinar esto. O sea, aquí sí podríamos dejar más tiempo el tratamiento, perdón, las medidas de aislamiento. A ver, nomás una pregunta para molestar. Paloma, si tienes coccidioidomicosis, ¿dejas o no aislamiento aéreo? No necesita. No necesita, ok. ¿Por qué hago mención de esto? Porque en muchos hospitales dejan aislamiento por aéreo, perdón, contra cocci. Y pues no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. No, doctor, muchísimas gracias. Hermano, muchas gracias. Y pues ahí estamos a la orden de temas que quieran revisar o algo. Con mucho gusto, yo encantado, o sea, nomás con tiempo. Muchas gracias por tomarse el tiempo, doctor. Y aquí nos estaremos viendo en el hospital. Muchas gracias. Ya está. Sobre Gracias, eso. Doc. Nos vemos.